Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos siempre reflexionando en nuestro curso bíblico, la palabra del Señor, Génesis. Estamos iniciando el capítulo 36. Nos habla un poco de la descendencia de Esaú en Canaán. Recordemos que después de ese encuentro entre estos dos hermanos, Jacob y Esaú, de nuevo existe una cierta amistad. Lo que nosotros vamos a encontrar aquí es algo más bien positivo, ¿verdad? O sea, no es que existe mucha rivalidad aún. Más adelante en la Biblia, cuando se vuelven pueblos enemigos, ciertamente que habrán otras dificultades. Pero en este momento en que se nos presentan sobre todo la descendencia, la genealogía, digamos, de una cierta manera, se nos muestra todavía una cierta fraternidad. Recordemos que cuando vuelve Jacob, justamente su hermano Esaú lo recibe. Se encuentran en el capítulo 33 el encuentro de Jacob con Esaú. Nosotros habíamos pensado, incluso los que seguíamos, ¿verdad?, como una novela, ¿cómo será este encuentro entre estos dos hermanos? Porque Esaú había prometido matarlo, porque le había robado la primogenitura. Sin embargo, ya en ese capítulo 33, versículo 4, nos habla que es Esaú el que va corriendo, sale a su encuentro, abraza a su hermano, lo besa, llora. Son verbos y son signos, son gestos muy importantes que nos habla el autor sagrado y nos dice que se vuelve a la reconciliación, se vuelve entonces a ese amor de la familia. Es lo que el autor sagrado está queriendo transmitirnos. Ahora hablamos de la descendencia de Esaú. Como decíamos, estamos en un clima de familia, estamos en un clima de amor, de respeto entre ellos. Por lo tanto, también esta genealogía nos hablará en una forma bastante positiva con respecto a Esaú. Dice así: la descendencia de Esaú, es decir, de Edom, porque después justamente están los edomitas. Y nosotros sabemos que Edom después será una nación bastante que se opone a Israel, una nación enemiga a Israel. Pero en este momento aún no se describe de esta situación. Es la siguiente, dice: Esaú tomó sus esposas de entre las mujeres cananeas, a Adá, hija de Elón, elitita, a Oholibamá, hija de Aná, que a su vez era hijo de Sibeón, el Givita, y a Basmat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Adá fue madre de Elifaz, Basmat, madre de Reuel, y Oholibamá, madre de Eiús, y Alam y Coré. Estos son los hijos que Esaú tuvo en Canaán. Bueno, entonces nos va presentando así de una forma muy simple, pero sobre todo nos está diciendo también las características. Esaú entonces va tomando mujeres extranjeras. La primera es justamente de entre las mujeres cananeas, te dice muy bien, la hitita, después toma también a esta que es Givita, y así cada una de ellas que son de las cananeas. Está queriendo insistir mucho que entonces la rama por donde se va a ir desarrollando toda la historia de la salvación justamente será por Jacob. Jacob, que ya tiene la primogenitura porque ha recibido la bendición especial de su padre Isaac. Ahora Isaac, que ya había muerto, habíamos dejado en el capítulo 35 del 27 al 29 que nos hablaba de la muerte de Isaac. Isaac, entonces, al morir su hijo Jacob y Esaú lo despiden, pero en una paz y serenidad aún. Con esa descendencia también que aquí se nos está presentando, todo muy bien, pero con esta
salvedad y con esta característica, que Esaú tiene como esposas, como mujeres, a cananeas, jivita e hititas. La emigración ahora de Esaú, desde el versículo 9 nos dice: después Esaú tomó a sus mujeres, a sus hijos e hijas y a toda su servidumbre, su ganado, todos sus animales y todos sus bienes que había adquirido en Canaán, y emigró hacia otra tierra, lejos de su hermano Jacob. Los dos tenían en efecto demasiadas posesiones para poder vivir juntos, y el territorio donde residían no daba abasto para tanto ganado. Así Esaú se estableció en la montaña de Seir, Esaú en Edom. Entonces aquí nos habla de la emigración de Esaú. De cierta manera, el autor sagrado también nos está mostrando la causa, o sea, la etiología por la que Esaú y Jacob tienen que dividirse. No es prácticamente así como nos presenta, por lo menos aquí la palabra de Dios, por alguna pelea o porque se desentienden. En todo caso, cuando nosotros habíamos hablado en el capítulo 13 de Lot y Abraham, también ellos se habían separado. En un momento Abraham le dice: bueno, elige hacia dónde vas a ir, a la izquierda. Si tú eliges la izquierda, yo voy a la derecha. Y así sucesivamente, ¿verdad? Primero Lot, que elige, luego elige Abraham, lo que le resta. Aquí, sin embargo, no nos presenta alguna pelea entre ellos, sino que simplemente por la bendición que habían recibido de parte de Dios. Entonces todos estamos en armonía aún. Se tienen que decidir y tienen que decir. Imagínense que son dos grandes tribus, pero estas dos grandes tribus dice que llenan ya todo el país. Es una forma exagerada de decir, pero es una forma de decir cómo Dios bendice a esta familia, cómo Dios bendice tanto a Esaú como también a Jacob. Y al final de cuentas también para decir que si ellos se van separando, no es por una situación de pelea o un desentendimiento entre hermanos, sino que es simplemente porque, al contrario, porque es una bendición, porque es una gracia de Dios. Y entonces necesitan cada uno seguir expandiéndose dentro de esa riqueza que el Señor les está regalando. Después tenemos en el versículo 9 al 14 los descendientes de Esaú en Seir. Dice: esta es la descendencia de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir. Ellos ya se están encontrando entonces en la parte sur de Israel. Los nombres de sus hijos son los siguientes: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gaetán y Kenaz. Elifaz, el hijo de Esaú, también tuvo una esclava, Timná, que fue madre de Amalek. Estos son los descendientes de Adá, la mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Serach, Samá y Misá. Estos son los descendientes de Basmat, la mujer de Esaú. Y los hijos de la otra esposa de Esaú, Oholibamá, hija de Aná, el hijo de Sibeón, fueron Yeús, y Alam y Coré. Muy bien, descendencia entonces de Esaú en Seir. Esto entonces nos está demostrando también siempre cómo Esaú va creciendo en cuanto a una bendición, porque siempre la descendencia es una bendición de parte del Señor. Y ya los va ubicando en el lugar, en Seir, ¿verdad? Edom, toda esa región del sur de la tierra prometida. Los clanes ahora de los edomitas, estamos hablando entonces de Edom. ¿Quiénes son estos clanes? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo recibe también esta bendición de parte de Dios? Los clanes de los hijos de Esaú son los siguientes. Los hijos de Elifaz, el primogénito de Esaú, fueron los clanes de Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gaetán y Amalek. Estos son los clanes de Elifaz en el país de Edom, los que descienden de Adá. Los hijos de Reuel, hijo de Esaú, fueron los clanes de Nahat, Serach, Samá y Misá. Estos son los clanes de Reuel en el país de Edom, los que descienden de Basmat. Los hijos de Oholibamá, esposa de Esaú, fueron los clanes de Yeús, y Alam y Coré. Estos son los clanes de Oholibamá, hija de Aná, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, es decir, de Edom, con sus respectivos clanes. Y entonces así vamos pasando todos los clanes. Vamos a volver enseguida con más Ñan de Yara Ñe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre Génesis capítulo 36. Y estamos hablando sobre todo de los descendientes de Esaú.
Y cuando hablamos de la descendencia de Esaú, que comienzan a proliferar también, a formar sus clanes, sus tribus, la nación, ¿verdad?, que corresponde a Esaú, con una característica también que nos pone, que son mujeres cananeas, que son hititas, hivitas, etc., como para decir ya desde con antelación que habrá después algún problemita, sobre todo con respecto a la idolatría principalmente, que es uno de los elementos que el autor sagrado en todo momento hace hincapié. Recordemos que todo cuanto tenemos escrito en el Génesis y en los otros libros se fue ordenando después del exilio. Y el exilio era la experiencia tan fuerte que sufrió el pueblo de Israel. Entonces desde ahí, al volver del exilio, los judíos comienzan a escribir y a buscar la causa, el motivo, por qué nosotros fuimos al exilio. Y justamente uno de los motivos principales, como ellos lo nombran y dicen, fue porque nosotros nos hemos alejado de Dios, nos hemos olvidado de Yahvé, de nuestro Dios. Dejamos entrar otros dioses dentro de nuestra nación. Dejamos entrar otros dioses que han influenciado lastimosamente a nuestra nación. Y por eso, al olvidarnos de Dios, nos vino esta catástrofe. Dios nos ha castigado y por eso Dios nos ha mandado justamente al exilio. Hay que arrepentirse para que Dios nos vuelva a restaurar. Tenemos algunas todavía descendencia de Esaú, los descendientes de Seir, los hijos de Seir, el Hurrita, que vivían en aquella región, son los siguientes: Lotam, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los clanes de los Hurritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotam fueron Jorí y Emán, y la hermana de Lotam fue Timna. Los hijos de Sobal fueron el Albal, Manahaf, Ebal, Sebo, Onam. Los hijos de Sibeón, Aía y Aná. Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto, mientras apacentaba los rebaños de su padre Sibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Oholibamá, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Gemdam, Esban, Itrán y Keram. Los hijos de Eser fueron Bilham, Saabán, Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Aram. Los clanes de los Hurritas fueron Lotam, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son uno por uno los clanes de los Hurritas en el territorio de Seir. Entonces aquí nos está diciendo justamente estos que nacen y se van formando ya en el territorio del sur, como nos está indicando que van creciendo y también ya como pueblos cananeos, también con sus características. Después nos habla de los reyes de Edom, estamos en el versículo 31, los reyes que reinaron en el país de Edom antes que ningún rey reinara sobre los israelitas son los siguientes. Belá, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinabá. Cuando murió Belá, lo sucedió Yobad, hijo de Seraj, de Borra. Cuando murió Yobad, lo sucedió Husán, del país de los Temanitas. Cuando murió Husán, lo sucedió Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abit. Cuando murió Hadad, lo sucedió Sanlá, de Masrecá. Cuando murió Samlá, lo sucedió Saúl, de Rehobot del río. Cuando murió Saúl, lo sucedió Baal Hanán, hijo de Akbor. Cuando murió Baal Hanán, hijo de Akbor, lo sucedió Hadad. El nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer Mejetabel, hija de Matred, que a su vez era hija de Mesahav. Otra lista de clanes de los edomitas, entonces siempre nos sigue mostrando un poco la descendencia, de cierta forma, como les decía al inicio, también demuestra la bendición de parte de Dios. No es que todo es negativo en esta tribu, ¿verdad?, de Esaú, sino que también te muestra lo positivo, porque esto significa bendición de parte de Dios. Los clanes de Esaú, cada uno con sus familias, sus localidades y sus nombres, son los siguientes: Timná, Alba, Yetet, Oholibamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mitzar, Magdiel e Iram.
Estos son los clanes de Edom que residen en sus propios territorios. Esaú es el padre de Edom. Y así entonces ahora vamos a entrar en el capítulo 37. Todavía sigue una partecita, ¿verdad?, de la lista de los clanes de los edomitas, y después comenzaremos con la historia de José. Jacob vivía en el territorio donde su padre había residido, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Entonces, queridos amigos, ahora con Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico, así de todos los días, vamos a comenzar con este capítulo también 37. Enseguida volvemos con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Cena benéfica de fin de año Ñande Yara Ñe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogausho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogausho, Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe. Estamos volviendo con el capítulo 37 del libro del Génesis. Y ahora vamos a comenzar con la historia de Jacob, o mejor dicho, la historia de Jacob, pero en su descendencia, porque ya hemos hablado bastante de Jacob, de Esaú, cómo Jacob también tiene que huir, gana la primogenitura, tiene que huir de su hermano,
forma su familia, se encuentra con el tío, con Labán, en fin. Hay varios elementos muy interesantes que nosotros encontramos y que fuimos haciendo nuestra reflexión durante este tiempo, ¿verdad? Con Ñande Yara Ñe. Ahora queremos entrar en este capítulo 37 del Génesis. Aquí hay un corte, digámoslo así, de cierta manera, pero es la continuación, solamente que hay un corte en el sentido de que comienzan otros personajes que serán los personajes principales. Desde Jacob nos está pasando entonces a su descendencia, y el que va a continuar dentro de esta descendencia será el más importante, que es José, justamente. Nosotros conocemos muy bien la historia de José, ¿verdad? Porque José siempre se lo recuerda como el que fue vendido por sus propios hermanos. Y entonces comenzamos esta historia desde el versículo 2. Esta es la historia, dice, de Jacob, como concluyendo, y después nos habla ya directamente de José. Nos hace entonces este ensamble, esta unión entre estas dos historias. José tenía, dice, 17 años y apacentaba el rebaño para ayudar a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá, las mujeres de su padre. En cierta ocasión refirió a Jacob lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle la palabra. Una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Oigan, el sueño que tuvo, les dijo. Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto, dice, la gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos le preguntaron, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Después tuvo otro sueño y también lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, les dice José. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió diciéndole, ¿qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Qué interesante entonces, así es como comienza la historia de José. José el soñador, José el que comienza entonces a presentarnos estas visiones o estos sueños con respecto a la realidad. Ciertamente que recuerden que esta es una relectura posterior. Nosotros después vamos a saber más adelante dentro de esta historia, pero es importante encuadrarlo porque nosotros todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Aquí iremos profundizando algunos elementos. José, después de ser vendido por sus hermanos, va a Egipto, ¿verdad? Allí luego consigue un puesto muy importante, es prácticamente el ministro de Economía, queda allí en Egipto. Después del faraón ya estaba José, después de estos famosos sueños de las 7 vacas, flacas, gordas, etcétera, ¿verdad? Y justamente sucede lo que aquí nosotros encontramos en el sueño. Se dan cuenta entonces como una relectura que te está poniendo, como un adelanto, digamos, a lo que vendrá más adelante. Justamente desde los sueños, como para decir, bueno, esto es lo que va a suceder. Esto es el personaje José a quien nosotros les estamos presentando. Este sueño que él tiene de que las gavillas que crecen, él en el centro, luego las otras gavillas, ¿verdad?, que crecen en torno, quedando él en el centro y luego que se postran ante él. Sería lo que sucederá posteriormente cuando viene el hambre en la tierra de Canaán. Ellos tienen que emigrar hasta Egipto, se encuentran con su hermano y es José el que después les tendrá que ayudar justamente para que no se extermine esa tribu, esa nación, la tribu, la familia de Jacob, su padre y sus hermanos. Y asimismo con este otro, más aún, porque aquí ya dice el sol y la luna. El sol que es
su padre, en este caso Jacob. La luna que representaría a la mamá, pero después dice las estrellas, y las estrellas serían sus hermanos, que van y que se postran también ante él, se inclinan ante él. Justamente dice el sol, la luna y 11 estrellas. ¿Por qué 11 estrellas? Porque él es el 12, ¿entienden? Entonces todos estos elementos son muy importantes y esto es lo que nosotros encontramos en este capítulo 37. Vamos a ir mirando algunos elementos, vamos a mirar un poco cómo es esto de la historia de José. Se distingue considerablemente de los relatos que nosotros fuimos haciendo, ¿verdad? Totalmente diverso, porque esta será una historia que llega hasta el capítulo 50, del 37 al 50. En cuanto a las otras historias, tanto de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces de estos tres personajes, nosotros los vamos viendo así en perícopas, o sea, en narraciones más bien cortas, no son narraciones muy largas. Tal vez la narración un poco más larga era aquella del esclavo, el capítulo 24, ¿verdad? Cuando va a buscar la esposa para Isaac y así sucesivamente, ¿verdad? Pero normalmente todas las historias que encontramos desde el 12 hasta el 36 son perícopas, son posiblemente narraciones más bien independientes. Y estas narraciones independientes que después el autor sagrado las va uniendo, las va cosiendo, por decir así, formando una sola historia con estos personajes, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora vamos a entrar con esta otra historia, que es una historia mucho más larga, mucho más desarrollada, la historia de José. Por eso decíamos recién que esta es una historia considerablemente diferente, se distingue de las anteriores. Porque por una parte la narración tiene ahora una trama mucho más compleja. No son así pequeñas historias que ahí comienza y termina, así por capítulos o por perícopas, sino que es mucho más compleja. Y también es una historia del 37 al 50 que está muy bien elaborada. Tiene y puja iñacaña de ya lleva, o sea, moñepunu opei, explicado ojina opei o papona vei, o sea, pero todo dentro de una lógica, de una sola historia. No es que el autor sagrado tiene que hacer mucha historia o tiene que buscar elementos para que tenga sentido la historia. No, no necesita. ¿Por qué? Porque ya la misma historia está narrada de esta manera, bien elaborada, bien estructurada. Ya no está entonces compuesta de escenas breves, como decíamos recién. No son escenas breves, sino que todo se nos presenta ya como una historia mucho más larga. Más o menos independientes unas de otras, no son tan independientes, ¿verdad? Sino que presenta una sucesión más bien dramática. La sucesión dramática es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta historia, como es una sola historia verdaderamente que tenían más o menos en una forma independiente, nos puede mostrar una secuencia del mismo personaje. No es que después ellos tengan que inventar algo nuevo o aplicar algo nuevo, sino que ya era una misma historia que nosotros encontramos en este lugar, ¿verdad? Y así como encontramos en este lugar esta historia ya ubicada desde el 37 al 50, es mucho más fácil entender la trama que procura regalarnos. Cada nuevo episodio presupone todas las etapas anteriores, porque hay lógica, ¿verdad? No es que son historias independientes, no son perícopas independientes, sino que uno presupone al siguiente, y así sucesivamente, ¿verdad? Y después, el desenlace final también es preparado por las anteriores, es decir, entra muy bien dentro de una lógica. Además, hay una gran variedad de personajes y de situaciones que manifiestan una notable maestría en el arte de narrar. Aquí ya estamos hablando entonces del autor sagrado o de quién estuvo narrando esta historia. Hay una notable entonces aquí presentación, ¿verdad? Se manifiesta en una maestría, en ese arte de hacer la narración. José también representa en este sentido el ideal del hombre sabio, del hombre prudente, y toda su vida encierra una lección de sabiduría. Este otro elemento tenemos que cuidar muy bien, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros podemos considerar aquí, ¿verdad? Porque
es el ideal del hombre sabio. A José en todo momento se lo va a ver como un hombre sabio verdaderamente, con mucha prudencia, con mucha capacidad de pensamiento, de raciocinio, y cómo él también va a actuar, ¿verdad? Cómo él también va a presentar la situación en que se encuentra, tanto estando preso dentro de los sueños y después cuando él también es nombrado como el segundo ya del faraón enseguida, ¿verdad? Y también en el diálogo con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año Ñande Yara Ñe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yara Ñe. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe. En esta oportunidad estamos aquí, hemos invitado a los jóvenes
de la parroquia San José del Limpio. Ahí está el país Aldo Bernal, está como párroco. Y vamos a hablar un poco de esto, qué significa el Holy Winds. Esto es lo que queremos saber y queremos compartir. Y es una propuesta que también ellos nos quieren invitar, ¿verdad? A todos los otros jóvenes que quieran participar de todo el país. Luego ellos dicen, no hay ningún problema. Dicen que tienen capacidad y posibilidad de recibir a todos los jóvenes. Bueno, vamos a comenzar contigo, ¿verdad, Anika? Sí, no hay problema. Bueno, explicar un poquitito cómo surge esto, cuál es la idea, qué es lo que están queriendo hacer. ¿Es la primera vez o ya varias veces que están haciendo, verdad? Esta es la primera vez y Sí. gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos también el apoyo, ¿verdad? Como decía, de la parroquia, del Padre Aldo. La idea surge, ¿verdad? De nosotros, como decíamos, estábamos en un programa de radio, ¿verdad? Y ahí dijimos que queríamos hacer algo nuevo para los jóvenes, algo que sea llamativo, algo que ellos quieran venir a participar del evento. Y primeramente iba a ser una fiesta para septiembre, ¿verdad? Porque todos estamos acostumbrados a que los jóvenes presenten fiesta para lo que es la primavera. Claro, Pero claro. después, al presentarle el proyecto al padre, él nos sugirió, ¿verdad?, que como ya estaba todo el tema del precongreso juvenil y los jóvenes ya estaban preparadísimos para irse y al congreso juvenil ya, y entonces él nos propuso esa parte de que hagamos en octubre. Claro, y ahí, o sea, pasar un poco. sí, y de ahí surgió la idea, ¿verdad?, que sea lo que es el Holy Winds, ¿verdad? Y nos dio la fecha del 27 de octubre, y como dice, ¿verdad?, Holy Winds, vencer, ¿verdad? La santidad vence, ¿verdad? Y lo que hacemos es no contrarrestar al Halloween, pero sí tener la oportunidad de llamar a los jóvenes a que compartan con nosotros esta gran fiesta con Jesús. Claro. En realidad, el Halloween es víspera de los santos. Víspera de los santos, ¿verdad? Halloween. Solamente que con esta cuestión anglosajona, ¿verdad? Que después viene un poco la fiesta de las brujas, todas esas cosas, ¿verdad? Que son tradicionales hacia allá. Pero algunas veces ya algunos lo endemonian demasiado, ¿verdad? Pero lo que me interesa es el presentar las cosas positivas, ¿verdad? Y cómo surge verdaderamente. ¿Quién? Vos que sos coordinadora o futura coordinadora. ¿Cómo lo que surge esto? Ella estaba diciendo desde la radio, ¿verdad? O sea, y lo que les propuso el padre, Aldo. Y después... Y la verdad que la idea no surge del grupo en sí, surge más bien de la radio, del matrimonio de Anika y Freddy, ellos. Y luego nos llevaron a nosotros y aceptamos con mucho gusto. La propuesta ustedes recibieron. Claro que sí. Ya. Bueno, ¿y ustedes cómo se van a empeñar en eso? O sea, ¿cómo lo que van a llevar esto adelante? Y la idea es llevarlo adelante, primero luego con mucha oración, para que cuando los jóvenes lleguen a ese lugar que va a ser en la parroquia San José de Limpio, que ellos sientan algo diferente, que conozcan algo diferente. La idea más bien es que si yo como joven tengo la opción de irme a un Halloween, y la primera vez que se hace en la parroquia al menos, de irme a un Halloween, que es una fiesta santa, una fiesta cristiana, que yo escoja como cristiana irme, ¿verdad?, a un lugar donde va a haber diversión, pero con santidad. Ya. Ahí en Limpio, ahí también el Halloween, ¿celebran Claro también, que pero? sí, en los colegios, ¿Sí? en varios lugares luego. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Fiesta de la bruja? Pero? Sí, se van vestidos Pero hay de... muchos lo que son brujas y brujas, ¿verdad? Eso también. Y ese día salimos para a nosotros flor, también parece. brujas, yo soy buenita. Y tratamos de... Yo soy Holly, Ir ahí, ¿verdad? Bueno, te felicito. Y la verdad, la idea en sí es parte de lo que es la programación de radio, de Fiesta con Jesús, pero nosotros en algunas de las reuniones también dijimos que como Limpio están divididos por 6 parroquias y 2 vicarías, queríamos también trabajar conjuntamente con las parroquias de Limpio, no solamente la parroquia San José, sino que la idea es trabajar con las parroquias cercanas a lo que es la parroquia San José. Así que decidimos irnos a hablar con ellos personalmente, presentarles el proyecto a ellos y conjuntamente con todas las parroquias, con todos los movimientos, con todas las comunidades juveniles que existen en Limpio, estamos haciendo lo que es el Halloween. O sea que estamos preparando, también están jóvenes que no pertenecen también a ningún movimiento juvenil pero católico, que quieren participar, etcétera. que quieren participar. Por ejemplo, estoy hablando con una chica que es una fotógrafa, que no está de lleno tampoco en la iglesia, pero también queremos, a través de su trabajo, ella pueda también ayudarnos en eso. Y Dios quiera también que le llame a través de eso también para ayudar en lo que es la iglesia. Claro. Y están también acompañándonos
de cerca. Es un proyecto que al padre Aldo le encantó. Al principio dijo lo que estaba buscando algo para hacer con los jóvenes, y en el momento que nosotros le fuimos a entregar el proyecto, le dijo que era tipo un anillo al dedo para él, porque estaba pensando, y gracias a Dios nosotros nos fuimos también con nuestro pequeño proyecto. Ahora ya estamos a un paso de hacer realidad. También estamos trabajando conjuntamente con la pastoral juvenil de la parroquia San José. Sí. Obviamente todos somos parte de la pastoral juvenil. Claro. También en nuestro asesor espiritual, que es el padre Osvaldo Torres, sí, que él también nos está acompañando de cerca. Y también nuestras familias que, como somos integrantes de la radio, tenemos también nuestras familias que siempre, cada domingo nos apoyan. También nos están ayudando, ya sea en darnos ánimo, ayudarnos un poco en lo económico también. Así que estamos siendo ayudados por gente también fuera de lo que es solamente la iglesia o los grupos, sí, o los movimientos. Sí. Muy bien. Bueno, Montserrat, vamos a poner hacia Montserrat, ahí le vamos a preguntar un poco algunas cositas. Bueno, ¿y cómo ustedes ahí de la renovación, el grupo o sea, estos jóvenes de tu grupo van a actuar? Bueno, más que nada vamos a hacer la ayuda humana de los chicos, ya que ellos también forman parte de lo que es el grupo de la secretaría. Claro. Y ayudar siempre a ellos en lo que ellos necesiten. También, como comentaron ellos, necesitamos ayuda humana, mucha ayuda para realizar este proyecto. Ya. Que es un sueño, que es algo nuevo también para nosotros. Sí, sí. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Cena benéfica de fin de año Ñande Yara Ñe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y murió.
volvemos con más Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando ya en este momento, en el capítulo 37, sobre la historia de José. Hay otros elementos muy importantes, así como introducción, que nos pueden servir mucho, ¿verdad?, para ubicarnos también en esta historia, el cómo se va narrando y sobre todo después para llegar a lo más importante que es para nosotros, detrás de esta literatura, detrás de este lenguaje, que es el mensaje que quiere transmitirnos. Aquí, nosotros en esta historia, nos damos cuenta que no hay así intervenciones tan directas. Por eso ahí está la diferencia, ¿verdad? Intervenciones espectaculares de parte de Yahvé. Porque en esa primera parte nosotros percibíamos y muy directamente las intervenciones de Yahvé, que habla con Abraham, que se encuentra con Abraham, con Jacob, que se manifiesta a través de los ángeles que suben, que bajan, Dios que le habla, que le dice que lo va a proteger, que lo hará volver de nuevo, con Isaac también la misma cosa. Y entonces son manifestaciones o son formas, ¿verdad?, literarias como se presenta Dios para con los patriarcas. Sin embargo, aquí con José nosotros nos damos cuenta que Yahvé no habla con familiaridad, o sea, no hay así un diálogo directo con Dios, sino que tampoco aquí existen esas revelaciones diciéndole, bueno, José, esto va a suceder, yo te estoy diciendo lo que va a suceder, o una revelación o una confirmación también de las promesas divinas, como diciéndole, bueno, haz esto porque yo te prometo, y después se confirma lo que Dios promete. No, sino que Dios está presente en cada acontecimiento y sabe también valerse de los pecados de los hombres para el bien de sus elegidos. Como lo expresa claramente el mismo José al final del relato. En el capítulo 50-20 nosotros encontramos esa característica en el 50-20 cuando termina la historia. Dice, el designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida de un pueblo numeroso. Fíjense entonces, queridos hermanos, qué importante es esto que nosotros estamos reflexionando aquí. Ya en otros momentos también nosotros hablábamos, ¿verdad?, de que Dios actúa y escribe derecho en renglones torcidos, decíamos. O también nosotros mismos expresábamos diciendo que no hay mal que por bien no venga. Y estas cosas suceden, ¿verdad? Estas suceden entre nosotros, suceden en nuestro trabajo, en nuestra familia, suceden en la iglesia, suceden en una congregación. Entonces, son situaciones, ¿verdad?, en que vemos a las personas, a los hermanos, y entonces preferimos que esté lejos, ¿verdad?, de nosotros. Entonces estamos haciendo un mal. Pero lo interesante, como dice aquí José, dice, el designio de Dios ha transformado en bien. El designio de Dios ha transformado en bien. Y es esto lo que nosotros tenemos que procurar entender. Ciertamente es muy difícil para nosotros si no estamos preparados. Es muy difícil si nosotros no leemos y no profundizamos desde la palabra de Dios, hacer frente a ciertas situaciones. Ciertas situaciones que nos quitan la paz, ciertas situaciones que nos vuelven sinceramente hasta en contra totalmente de las personas. Pero sin embargo, cuando uno entiende y dice, el designio de Dios ha transformado en bien ese mal que ustedes han tramado, ese mal que de cierta manera se podría haber manejado de otra manera, tranquilamente, ¿verdad?, en bien de las personas, en bien de las instituciones, pero mirando ciertamente con benevolencia, con misericordia. Cuando uno no tiene esa misericordia, esa benevolencia, cuando uno solamente mira con intereses, ¿verdad?, muy mezquinos, muy egoístas, ciertamente que después ni nos interesa, ¿verdad?, nos volvemos insensibles. Y esto, atención, porque esto es muy delicado como tema. Lo que quiero, dice, es misericordia y no sacrificios. Lo que quiero es verdaderamente el espíritu que tenemos que dar a la ley y no simplemente la ley por la ley. Entonces, por eso es muy interesante, ¿verdad?, cómo se presenta. Toda esta historia de José no se presenta tanto como una intervención directa de Dios, ¿verdad?, o como decíamos, una confirmación de las promesas de parte de Dios. Pero Dios, recordemos, que está presente en cada acontecimiento. Y esto es lo importante, en cada acontecimiento. Y también sabe valerse de los pecados del hombre.
Aquí está la grandeza entonces de la Biblia. Aquí está la grandeza de nuestra historia de salvación. Y esto es lo que le da el sentido propio a lo que nosotros entendemos dentro de esta gran historia que nos presenta la Biblia y que le llamamos la historia de la salvación. Justamente porque nosotros, dice, sabemos valernos de los pecados de los hombres para el bien de sus elegidos. El mal. Justamente en estos días estuve escuchando, ¿verdad?, a un sacerdote que decía eso. Yo, dice, me tienen de loco, a mí me tienen... Yo también, dice, estuve en una situación muy difícil, decía el sacerdote este. Pero después dice, en ese mal en la que yo estaba envuelto, decía este sacerdote, después, sin embargo, el Señor supo obrar grandes cosas, ¿verdad? Grandes cosas. Y es lo que nosotros, entonces, tenemos que mirar también, cada uno de nosotros, su propia vida, su propia historia, su propio camino. Y jamás desanimarse por eso, porque la historia de José nos irá mostrando poco a poco cómo Dios interviene, pero interviene directamente de esta manera en nuestra historia. Lo expresa claramente el mismo José, entonces, como ya hemos leído en ese capítulo 50-20. Dios, entonces, actúa de una forma maravillosa, ¿verdad? Realizando Dios mismo esa historia de salvación que Él mismo ha proyectado para cada uno de nosotros, y que nosotros, en la medida en que lo vamos entendiendo con nuestras limitaciones, debilidades también, podemos después realizar ese plan tan hermoso de parte de Dios. Bueno, aquí nos vuelve a presentar la situación, cómo es José. Tenía 17 años cuando él apacentaba el rebaño para ayudar a sus hermanos. Y dice, en cierta ocasión, refirió a Jacob lo mal que se hablaba de ellos. Refirió a Jacob lo mal que se hablaba de ellos, es decir, de sus hermanos. Y ciertamente que no les va a gustar, ¿verdad? Si ahora José dice, mira, mis hermanos están de esta manera, mira que se habla muy mal de ellos, mira que ellos no se comportan bien, entonces Pepeñe pues no mal va ahí, ¿verdad? Israel amaba mucho a José más que a ningún otro de sus hijos. Este era un poco el hijo mimado, ¿verdad?, de José, porque era el hijo de su vejez. Sobre todo por esta razón, aquí se lo presenta a José como el hijo de la vejez. Y entonces, por esta razón, podemos entender que José es el más mimado, el más amado, el pajagüe en este sentido, ¿verdad? Y por eso ahora también vienen ciertas preferencias, ciertos regalos, como hace aquí. Le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle la palabra. Le tomaron tal odio. Y esta historia es tan real, ¿verdad?, entre nosotros, queridos amigos, ¿verdad?, queridos hermanos. Muchas veces entre nosotros nos tomamos odio. Muchas veces entre nosotros también entramos en una situación así, ¿verdad?, de envidia, que no podemos ni hablarnos, como dice aquí justamente. No somos capaces de hablarnos, no somos capaces de acercarnos como hermanos, de ayudarnos, jamás, sino que desde lejos, ¿verdad? Y entonces incluso intervenimos, pero de una forma drástica y de una forma muy penosa. Bueno, queridos hermanos, así estamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Ñande Yara Ñe. Nos volvemos a ver próximamente. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por